Hola, en este video vamos a conocer cómo gestiono la mora e inexactitudes en el consolidado y cómo cargarlo por la página. ¿Cómo lo podemos descargar? En la parte superior del tablero está el siguiente botón, descarga de consolidado. Al hacer clic, descarga un archivo de Excel en la parte inferior con todos los trabajadores que tienen mora e inexactitud. El archivo descargado es en Excel y queda almacenado en la carpeta de descargas, donde se tiene el detalle de inexactitudes y le va a permitir al aportante revisar y determinar si las inexactitudes son reales o se pueden solucionar. Igualmente, también sirve para tener la información que debe de pagar o verificar el saldo a favor para su devolución. ¿Cómo diligencio el consolidado? El archivo de Excel contiene las siguientes pestañas: Inicio, trabajador sin pago, diferencia en tasa de riesgo, diferencia en cálculo, trabajadores sin afiliación, descuentos en planilla de pagos y centros de trabajo. En la pestaña Inicio se encuentra toda la información del aportante, como el nombre, NID, dirección, números de contacto, contrato con ARL Sura, fechas de consulta de inexactitudes y a su vez contiene el resumen de los conceptos que están generando las inexactitudes, discriminados por tipo de afiliado, cantidad y valor. Ahora vamos a entrar en el detalle de cada concepto. Para ello podemos dar clic en ver detalle o clic en la pestaña. Es importante conocer que para el diligenciamiento de las respuestas no se deben de cambiar los formatos. Se debe diligenciar como lo indica el Excel. También no se deben de agregar columnas ni eliminarlas. Los trabajadores sin pago son aquellos trabajadores que tienen cobertura para el periodo en ARL Sura y no fueron reportados en pila. Las posibles causas son: no se realizó el pago por el trabajador, reporte de retiros realizados por la autoliquidación, el retiro del afiliado no fue reportado de acuerdo a lo establecido por la ley Decreto 1295 de 1994, es decir, el mismo día en que se presenta la novedad. Diferencias entre el número de documento reportado y número con el cual fue afiliado el trabajador a ARL Sura. Trabajadores con licencias, incapacidades, vacaciones no incluidas en la autoliquidación. Aprendices en etapa lectiva, afiliados por error y aprendices en etapa práctica sin pago. En la sección Aclaración aportante se encuentran los campos para una posible solución de la mora. Para entender mejor cómo se puede solucionar la mora, vamos a dar algunos ejemplos. Suponemos para el primer trabajador o afiliado, el aportante debía hacer el pago para el periodo que se indica en la columna C. Pero el aportante por algún motivo no realizó dicho pago. En este caso, el saldo a conciliar es una diferencia real. En la columna O, diferencia real, vamos a seleccionar de la lista desplegable el sí y no diligenciamos el resto de los campos. Ahora, para el segundo trabajador, el aportante realizó el ingreso en una fecha errada.
y realmente el ingreso es una fecha posterior a la que se tiene en ARL Sura. Para su solución vamos a la columna P, corrección de fecha de ingreso, y diligenciamos la fecha correcta de ingreso de ese trabajador. Debe ingresarlo en el formato año, mes, día. Ejemplo 2016/10/01. Luego, para el tercer trabajador o afiliado, el aportante realizó el retiro en una fecha errónea o no realizó el retiro. Para solucionar esta mora, vamos a la columna Q, corrección fecha de retiro, e ingresamos la fecha correcta de retiro de ese trabajador. Debe ingresarlo en el formato año, mes, día. Ejemplo 2016/10/31. Ahora, para el cuarto trabajador o afiliado, el aportante indica que el trabajador no laboró para el periodo que se indica en la columna C. En este caso, se debe anular esa cobertura. Vamos a la columna R, anular cobertura, y seleccionamos de la lista desplegable el sí. Para el siguiente ejemplo, suponemos que el aportante realizó la afiliación de su trabajador con un tipo de documento y número errado. Se puede corregir la mora seleccionando de la lista desplegable en la columna S, corrección tipo de documento, el tipo de documento correcto, y puede corregir el número digitándolo en la columna T, corrección número de documento. El aportante puede hacer uso de la columna de observaciones, donde puede indicar información que no se puede diligenciar en los campos anteriores. Por ejemplo, puede indicar que el trabajador está bien afiliado, pero el aportante pagó con un número o tipo de documento diferente. Para este último caso, es importante aclarar que cuando la mora se genera por error en el tipo de cotizante, en la afiliación y en el pago el tipo de cotizante es correcto, se puede realizar la corrección. En este ejemplo, la afiliación fue realizada como estudiante 23, como lo podemos ver en la columna B. Y el pago se realizó como aprendiz 19, como se observa en la pestaña Trabajadores sin afiliación. Si la afiliación correcta es como aprendiz 19, se puede corregir la mora seleccionando el tipo de cotizante correcto de la lista desplegable en la columna U, corrección tipo de cotizante. El siguiente concepto es diferencia en tasa de riesgo. Se presenta cuando la tasa de riesgo reportada en la planilla de aportes es diferente a la tasa de riesgo con la cual está afiliado el trabajador en ARL Sura. Las posibles causas son: el trabajador se afilió o cambió a un centro de trabajo errado. El afiliado cambió de centro de trabajo y no se reportó a ARL Sura. Desconocimiento de la codificación de los centros de trabajo y desconocimiento de las tarifas de los centros de trabajo.
Se puede visualizar en la parte superior izquierda las posibles causas que generaron las inexactitudes y las posibles soluciones. Más abajo están los datos básicos de los afiliados que están generando la inexactitud, los valores esperados por ARL Sura, los valores pagados por el aportante y el saldo a conciliar. En la sección Aclaración del aportante se encuentran los campos para una posible solución de la inexactitud. Para entender mejor cómo se puede solucionar esta inexactitud, vamos a dar algunos ejemplos. Si la información del trabajador es correcta y está bien ubicado en su centro de trabajo, el cual se indica en la columna G, centro de trabajo, y el aportante realizó el pago de forma errónea, debemos seleccionar el sí de la lista desplegable en la columna U, diferencia real. Y el resto de los campos no se debe diligenciar. Si el saldo a conciliar es negativo, el aportante deberá realizar el ajuste a través de una planilla N de corrección. Y si el saldo a conciliar es positivo, el aportante puede solicitar la devolución del saldo a favor. Más adelante indicaremos cómo debe solicitar la devolución. Para el caso en que el aportante tenga a su trabajador en un centro de trabajo diferente, se debe corregir su centro de trabajo seleccionando de la lista desplegable el centro de trabajo correcto en la columna V, código de centro de trabajo correcto. Es importante conocer que siempre se debe cotizar sobre la tasa de riesgo mayor para el periodo. Si adicionalmente es un afiliado independiente, puede solucionar la inexactitud indicando en la columna W código de actividad económica. Y finalmente, en la columna X, periodo hasta, podemos indicar hasta qué periodo se debe hacer la corrección del centro de trabajo. Debe ingresar el periodo en formato año-mes. Si para el periodo de la inexactitud el afiliado adicionalmente presenta diferencia en días, puede corregir las fechas de inicio o retiro según sea el caso en las columnas Y y Z. El siguiente concepto es diferencia en cálculo. Se presenta cuando los días que estuvo en cobertura el trabajador durante el periodo de cotización no coinciden con los días que le cotizaron o cálculo incorrecto de la cotización pagada en planilla de aportes. Las posibles causas pueden ser novedades de ausentismos que no fueron reportadas en planillas de aportes, reporte de retiros realizados por la autoliquidación, dado que el retiro del afiliado no fue reportado de acuerdo con lo establecido por la ley, o por error en el cálculo de la cotización. Se puede visualizar en la parte superior izquierda las posibles causas que generaron las inexactitudes y las posibles soluciones. Más abajo, los datos básicos de los afiliados que están generando la inexactitud, los valores esperados por ARL Sura, los valores pagados por el aportante y el saldo a conciliar. En la sección Aclaración aportante se encuentran los campos para una posible solución de la inexactitud. Para entender mejor cómo se puede solucionar esta inexactitud, vamos a dar algunos ejemplos. Suponemos para el primer trabajador o afiliado que el aportante verifica y determina que la información es correcta. Por lo tanto, el aportante pagó mal.
En este caso, el saldo a conciliar es una diferencia real. En la columna U, diferencia real, vamos a seleccionar de la lista desplegable el sí y no diligenciamos el resto de los campos. Ahora, para el segundo trabajador, el aportante realizó el ingreso en una fecha errada y realmente el ingreso es en una fecha posterior a la que se tiene en ARL Sura. Para su solución vamos a la columna V, corrección de fecha de ingreso, e ingresamos la fecha correcta de ese trabajador. Debe ingresarlo en el formato año, mes, día. Ejemplo, 2020/0723. Luego, para el tercer trabajador o afiliado, el aportante realizó el retiro en una fecha errónea o no realizó el retiro. Para solucionar esta inexactitud, vamos a la columna W, corrección de fecha de retiro, e ingresamos la fecha correcta de retiro de ese trabajador. Debe ingresarlo en el formato año, mes, día. Ejemplo, 2019/10/31. Finalmente, si el trabajador presenta un ausentismo, debe seleccionar de la lista desplegable de la columna X tipo de ausentismo. El tipo de ausentismo para el trabajador, días de ausentismo, IBC de ausentismo, egresar la fecha de inicio del ausentismo y la fecha fin. Este concepto es trabajadores sin afiliación. Se presenta cuando se realiza aportes por personas que no están afiliadas en ARL Sura o que fueron retiradas pero las continúan pagando en la planilla de aportes. Las posibles causas son trabajadores por error no afiliados en ARL Sura y reportados en planilla de aportes. Reporte de ingresos en planilla de aportes. Aprendices en etapa lectiva y pagados por error. Diferencias entre el número de documento reportado y número con el cual fue afiliado el trabajador a ARL Sura. Y también trabajadores retirados de la empresa y pagados por error. Se puede visualizar en la parte superior izquierda las posibles causas que generaron las inexactitudes y las posibles soluciones. Más abajo, los datos básicos de los afiliados que están generando la inexactitud, los valores pagados por el aportante y el saldo a conciliar. En la sección Aclaración aportante se encuentran los campos para una posible solución de la inexactitud. Hay dos franjas. La vino tinto se diligencia cuando hay un error en las fechas de afiliación, documento del trabajador o la inexactitud es real. Y la azul se diligencia cuando no realizaron el proceso de afiliación. Para entender mejor cómo se puede solucionar esta inexactitud, vamos a dar algunos ejemplos. Si la inexactitud es real, el aportante pagó mal. En este caso, el saldo a conciliar es una diferencia real y es un saldo a favor del aportante. En la columna P, presunto saldo a favor, vamos a seleccionar de la lista desplegable el sí y no diligenciamos el resto de los campos. Si la inexactitud está pendiente por aclarar, se puede presentar los siguientes casos. Primero, el trabajador está afiliado y tiene cobertura. Para solucionar esta inexactitud se debe corregir la fecha de ingreso o de retiro
En este caso, debe indicar la fecha correcta de ingreso o retiro en la columna Q, corrección fecha de ingreso, o R, corrección fecha de retiro, según sea el caso. Segundo, si el trabajador está correctamente afiliado, pero el aportante pagó con el tipo y número de identificación equivocado, en este caso puede seleccionar de la lista desplegable de la columna S, corrección tipo de documento, y digitar el número correcto en la columna T, corrección número de documento. Igualmente, si es necesario, puede colocar en la columna AL observaciones y las anotaciones que considere pertinentes. En el ejemplo número 3, el aportante pagó con un tipo de cotizante diferente. En este caso, el aportante debe revisar cuál es el tipo de cotizante correcto y verificar con la información citada en la pestaña Trabajadores sin pago, con el fin de determinar si la afiliación está bien al igual que el pago. Si el pago es correcto como aparece en esta pestaña, entonces debe corregir el tipo de cotizante en la pestaña Trabajadores sin pago. Si por el contrario la afiliación es correcta, en este caso el aportante deberá pagar correctamente y deberá solicitar devolución del valor pagado por error. En el ejemplo número 4, finalmente, si el trabajador laboró con el aportante, pero el aportante no lo afilió, el aportante deberá diligenciar todos los campos que corresponden a datos para el ingreso del trabajador, indicando fechas de ingreso y retiro, fecha de nacimiento, seleccionando de las listas desplegables el sexo, centros de trabajo, EPS, AFP y diligenciando el salario y el cargo. Si el afiliado es estudiante, debe diligenciar los campos fecha inicial de la práctica y fecha final. Si el afiliado es independiente, adicionalmente debe diligenciar los campos tipo de contrato, código de actividad económica, fecha inicial de contrato y fecha fin, valor total de los honorarios y valor mensual de los honorarios. El último concepto que se puede generar es descuento de planillas de pago. Se genera cuando la empresa se descuenta un valor no autorizado por ARL Sura en la planilla de aportes. Las posibles causas pueden ser: 1. Que la empresa se descuente una ODI que ya se había descontado anteriormente. 2. Que la empresa se descuente un valor superior al que verdaderamente vale la ODI. 3. Por desconocimiento entre ODI y OPI. Y 4. Que la empresa se descuenta más de 2 ODIs y no envía la información detallada a ARL Sura para tomar las incapacidades correctamente. Se puede visualizar en la parte superior izquierda las posibles causas que generaron las inexactitudes y las posibles soluciones. Más abajo se puede observar los datos de la planilla como el periodo, número de planilla, operador, fecha de pago, formulario de pago y valor descontado. En la sección Aclaración aportante se encuentran los campos para una posible solución de la inexactitud, donde el aportante puede indicar si el valor descontado es real,
y en ese caso debe seleccionar sí de la lista desplegable en la columna G, diferencia real. O si el aportante dispone de ODI para subsanar esta inexactitud, lo puede hacer indicando el número de ODI o ODIs en la columna H, número de ODIs descontadas. Si es necesario, puede agregar alguna aclaración en la columna I, observaciones. Por último, encontramos la pestaña Centros de trabajo, donde se puede observar los centros de trabajo que el aportante tiene hasta el momento. Debe guardar el archivo de Excel con todas las correcciones que se diligenciaron con el fin de cargar el archivo por la página de ARL Sura para su depuración. Para cargar el archivo, primero ingresa a www.arlsura.com con el usuario y clave asignado para la empresa. Segundo, después de autenticarte, haz clic en la opción Estado de cuenta que se encuentra en la sección de Gestión Administrativa, Mi empresa. Tercero, haz clic en Carga de consolidado. Cuarto, debes ingresar el correo electrónico y nombre del contacto. Y luego cargar el archivo seleccionando la opción Examinar y adjuntando el archivo. Quinto, haz clic en Enviar. Sexto, si el archivo tiene válida su estructura, se visualizará el siguiente mensaje. El archivo fue cargado con éxito, sin notificación al correo electrónico. Es importante conocer que la información es revisada y analizada para procesar y aproximadamente en 15 días hábiles se dará respuesta a la dirección de correo electrónico que indicaron en el paso 4. Una vez sea procesada la información del consolidado por ARL Sura, puede suceder lo siguiente. 1. Que se solucionen todas las inexactitudes y en este caso el aportante puede acceder por la página www.arlsura.com, iniciando sección y buscando gestión administrativa, generar certificado de aportes y descargar el certificado de aportes por año. 2. Que aún queden saldos pendientes por aclarar. Para este caso debe tener en cuenta la recomendación que se le indicará en la columna Respuesta de ARL Sura del archivo en Excel. 3. Que el resultado del procesamiento determine que todas las diferencias son reales y con saldos positivos y negativos. Para proceder con la devolución, el aportante no debe tener saldos negativos. Deberá realizar el ajuste por el operador de información a través de planilla N para diferencias en tasa y en cálculo o planilla E, I, Y, K, entre otras, para trabajadores sin pago según sea el caso. Para trabajadores sin afiliación es necesario que adjunte la solicitud del proceso de devolución que se tiene con la EPS y la AFP. En caso que solo aplique para riesgos laborales, debe de adjuntar el contrato laboral del trabajador. Para independientes con planillas I y N, este saldo a favor no se devuelve al aportante y debe ser solicitado directamente por el independiente por la página a través de Escríbenos.
Para solicitar la devolución a favor del aportante, puede solicitarlo ingresando a la página www.arlsura.com en la opción Escríbenos y diligenciar la información solicitada en el formulario, adjuntando los soportes solicitados y agregando la justificación por la cual realizaron un mayor pago al esperado por ARL Sura. En este video aprendimos a gestionar las moras e inexactitudes en el consolidado y cómo descargarlo por la página. Esperamos que sea de gran ayuda. Hasta pronto.